Hola corazones, segunda parte de Rosita y sus vivencias de terror. Bueno, les decía, entonces así pasaba con eso del gato, ¿verdad? Hasta que un día dijo Rosita, me voy a animar y le voy a dar una patada bien fuerte a ese gato. Voy a agarrar valor por mucho, por más de un año. Ella estaba tratando de agarrar valor de un día poder darle una patada a ese gato. Y un día agarró el valor cuando el gato se le iba cruzando así en sus pies, que era lo mismo, se le salía en el mismo lugar, se escondía, se desaparecía en el mismo lugar esperándola cuando regresara de la tiendita. Y agarró el valor Rosita y le tiró una patada al gato, pero bien fuerte. Y exacto, ella miró que le pegó al gato, pero en sus pies no sintió nada. Absolutamente nada. Bueno, al lado derecho del camino, yendo para su casa, había una casita que había hecho una pareja y vivieron ahí en esa casita como por solamente 2 meses y la dejaron abandonada porque se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces a Rosita le gustaba en el día irse ahí y la cocina estaba abierta, la dejaron abierta y le gustaba irse en su soledad ahí a ponerse a jugar en esa casa. Ahí Rosita se ponía a jugar. En eso miró una gallina que estaba teniendo huevos. Y como Rosita y la familia eran bien pobres, Rosita dijo, yo voy a agarrar unos huevos de esa gallina para cocinarlos en mi casa. Puesto que Rosita desde chiquita aprendió a cocinar porque, como les dije, no tenía mamá ya. Y pues su papá era extremadamente fuerte, no sé si enfermo de su mente o era malo, pero ponía a Rosita a hacer muchas cosas que no eran para la edad de Rosita. Y cuando digo eso, pues es que ella ya sabía cocinar a tan pequeña edad. So dijo, yo voy a agarrar unos huevos de esa gallina para cocinarlos en mi casa y comer. Y la gallina estaba metida adentro de una chimenea donde esa familia, esa pareja cocinaban. So Rosita fue y metió la mano, ella pensaba meter la mano adentro, abajo de la gallina para sacarle los huevos. Y cuando le metió la mano, la gallina se transformó en, ¿qué creen? En el mismo gato negro. Ya no era gallina, era el gato. So Rosita salió corriendo de ahí llorando, gritando. Ya se imaginarán. Bueno, mientras yo les voy contando las historias, vayan pensando que Rosita iba creciendo. Porque esto vino en años y años. Rosita vino pasando todo esto por muchísimo tiempo. Bueno, en ese pueblito, en ese ranchito, porque no era ni pueblito, había una familia muy adinerada, la familia más adinerada de ese ranchito. Entonces Rosita tenía un compañero de escuela. Y ese compañerito de escuela, que no le vamos a poner nombre, lo vamos a dejar así, ese compañerito de escuela era hijo familiar de esa familia adinerada. El papá de su amiguito de Rosita, para Navidad le compraron un caballo real, porque tenían muchas vacas. Entonces en México se usaba que las vacas las ordeñan y luego las llevan en la tarde, las llevan pues al campo y luego las recogen y las llevan para su casa para ordeñarlas y todo eso. Bueno, entonces al niño le compraron un caballo y un día el niño iba a estrenar su caballo por segunda vez. Era la segunda vez que se subía a su caballo. El niño era pequeño, de la misma edad o un año más que Rosita. Entonces el niño fue en su caballo a traer el ganado para llevarlo a su casa porque ya era tarde y en la mañana iban a ordeñar su ganado, su familia. Pues
el niño tenía que pasar por enfrente de la casa de Rosita. Y por enfrente de la casa de Rosita está una carretera. Y ya al lado de la carretera está un barranco y por ahí un caminito es donde el niño se iba para traer el ganado. Pues ahí cuando estaba cerrando la puerta, ya había sacado el ganado y el ganado ya iba enfrente, camino a su casa, y iba a cerrar la puerta, el portón del lote del niño, de la familia del niño, cuando se le atoró la patita al niño en el estribo del caballo, y el caballo corrió con el niño arrastrándolo toda la carretera, camino hacia el pueblito que es donde enterraron a mi mamá, de Rosita, a la mamá de Rosita. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Que el ganado llegó a la casa de los familiares del niño, pero miraron que el niño no llegó, solamente el ganado, y el niño no llegaba. Cuando en eso fueron a buscar al niño y se van encontrando con que mucha sangre, mucho rojo. Ustedes ya saben, para que no me tumbe el video YouTube, mucho rojo en el piso, pedacitos de adentro de su cabecita, pedacitos de ropa por todo el camino, y luego en el monte, luego para allá, luego para acá y para allá y para acá. Bueno, ya saben lo que sucedió ahí, ¿verdad? Ya tienen idea qué es lo que pasó. Ajá. Cuando por fin lograron agarrar pedacitos aquí, pedacitos allá y pedacitos acá, la familia, para poder hacer un funeral del niño, pues Rosita, llorando y llorando y llorando, le pidió a su papá que si por favor la dejaba ir a mirar y despedir a su amiguito de escuela. Y el papá, como era bien celoso y bien como enfermo de la cabeza, la golpeó porque él pensaba que ella estaba enamorada del niño y no le permitió irse a despedir de cada pedacito que encontraron de ese pobre niño, ¿verdad? Bueno, ahora, basadas en esa historia, todas las noches, ya Rosita no nada más miraba a su mamá, sino que a cierto horario en la medianoche, en la media madrugada, Rosita empezaba a escuchar el caballo que desvivió a ese niño, lo empezaba a escuchar en la carretera trotando así, taca, 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 y haciendo y trotando, bien enojado, para arriba, para abajo, el caballo. Y Rosita le daba muchísimo miedo y le contó a sus hermanas y a su papá que ahí está el caballo, que si escuchaban el caballo. Nadie de su familia escuchaba el caballo, nada más ella. Absolutamente nadie escuchaba ese caballo, nada más ella. Ese caballo, cuando fueron y lo encontraron, por fin, que ya el niño, ya no había ni rastros del niño con él, ni rastros. Ya se imaginarán en dónde lo dejó, en un lado, en otro, porque no lo pudieron recolectar todo para hacer su funeral. Ese caballo la familia se lo llevó lejos, dice Rosita, que se lo llevaron lejos la familia, lo amarraron de un árbol para darle, ustedes ya saben, desvivirlo con pum pum. Y el caballo resoplaba así, como que tenía un espíritu adentro. Y le dieron 4 pum pum y el caballo no se desvivía. No lo podían desvivir.
hasta que por fin, al final, lo desvivieron. Y ese fue el caballo que Rosita, por si no fuera suficiente el terror que pasaba mirando a su madre todas las noches, ahora tenía que escuchar el caballo. Todas las madrugadas, todas las noches, tenía que escuchar el caballo. Bueno, Rosita creció. Su papá la maltrataba enormemente, como yo ya se los decía. Y sí saben cómo los sartenes grandototes donde cocinan a los marranos cuando van a cocinar un marrano entero. Pues el papá de Rosita cada mes desvivía un marrano y lo cocinaba para vender la carne. Y un día le dijo a Rosita, me vas a lavar ese sartén, le llaman un cazo, me vas a lavar ese cazo, yo me voy a ir a dormir. Y cuando despierte quiero ver ese cazo lavado, bien lavado. Porque si no está bien lavado, ya sabes lo que te va a pasar. Y agarró la soga con la que amarraban las vacas y se la puso a un lado de su almohada, dejándole saber a Rosita que si ese cazo, ese sartén, no estaba bien lavado, ya sabía lo que le iba a pasar. Y tenía que lavarlo con pura agua, en vez de jabón, echarle tierra porque no tenían jabón, detergente para lavar. Y la esponja para tallarlo eran unas hojas. ¿Ok? Así la pobreza que tenían. Y ese cazo, ese sartén, ese cazo, era 2 veces más grande, yo creo, a lo que dice Rosita. Rosita lloró y se puso nerviosa porque sabía que ella no podía lavar eso. Y cuando su papá despertara, le iba a ir muy mal. Entonces Rosita se fue descalza por un caminito por atrás de la casa, corriendo en su ignorancia y su desesperación. Se fue y llegó con su madrina. Y le dijo, madrina, por favor, ayúdame, que mi papá me puso a hacer esto y esto, y me dijo que si no lavo el caso cuando despierte, me va a golpear. Cuando Rosita todavía traía todas las cicatrices en sus patitas y en su ombligo, de que se lo quemaban todas las noches, y sus patitas de que siempre le pegaban porque se orinaba. Entonces la madrina le dijo, no, mija, aquí no te puedo tener porque todos conocemos cómo es tu papá y yo no quiero que venga y nos vaya a desvivir. Por favor, vete a tu casa. Rosita no hizo caso y corrió y se escondió abajo de la cama del hijo de su madrina, y su madrina no se dio cuenta que ahí se había escondido. En eso, en un ratito más, llegó el papá de Rosita a la casa de la madrina y le dijo, comadre, ¿aquí está Rosita? Y le dijo, no, compadre. Y en eso una hija de la madrina de Rosita dijo, sí, mamá, aquí está escondida abajo de la cama de mi hermano. Y le dijo, ay, compadre, yo no sabía que estaba ahí, dijo la madrina de Rosita, bien asustada. Entonces Rosita salió porque el papá le dijo, hija de esto y lo otro, salte antes de que yo te saque. Rosita salió bien asustada. El papá traía en sus manos una larga pum pum para desvivir a Rosita. Entonces Rosita se le prendió un poquito el foco de su cabecita y se quiso ir por la calle principal para que la gente mirara a ver si así su papá no le hacía daño. Y su papá le dijo, hija de tu esto, hija de tu lo otro, camina por donde te viniste. Y Rosita dijo en su mente, ¿y él cómo sabría por dónde yo me vine?
cuenta Rosita. Y luego ya Rosita de grande me contó la historia y dice, pues obvio porque miró mi papá las pisadas de mis pies en la tierra. Pero cuando era chica pues no sabía cómo su papá se había dado cuenta, ¿verdad? Bueno, y dice que iba a medio camino y el papá con la parte de atrás de la pum pum le pegaba a Rosita en la espalda y la maltrataba, hija de tu esto, hija de tu lo otro, te voy a desvivir. Y en una de esas, pum, le tiró un pum pum que le pasó rozando a un lado de Rosita. Como Rosita era chiquita, era niña, obvio que ella dijo, aquí me van a desvivir. Cuenta Rosita que ya cuando creció me dice, bueno, hoy yo ya entiendo que él no quería desvivirme, quería asustarme, porque si hubiera querido desvivirme, pues me hubiera desvivido. ¿Ok? Bueno, entonces llega un día, en el transcurso del tiempo, llega un día con los vecinos de Rosita, un hermano de una vecina que vivía en otro estado bien lejos, 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 lejos. Rosita vivía en Jalisco y este muchacho vivía en Sinaloa. Entonces fue a visitar a la familia, ¿verdad? Y Rosita le dijo a su amiguita, su vecina, dile a tu tío que me gusta mucho, que me quiero ir con él. Pero no era que le gustaba o que se quería ir con él. Era que se quería desaparecer de su casa, se quería ir para huir del maltrato que su papá le daba. Y a todo esto, vale aclarar que Rosita tenía hombres hermanos en Estados Unidos que no sabían nada de lo que estaba sucediendo con Rosita. Pero sí tenía hermanas viviendo con ella que sí sabían lo que estaba pasando con Rosita, pero no podían hacer mucho. Bueno, entonces la amiguita fue y le dijo al tío, tío, mi amiguita dice que le gustas mucho y se quiere ir contigo. Imagínense esto, para ese entonces ya Rosita tenía 14 años y el hombre que llegó a visitar ahí, el tío de su amiguita, tenía 25 años. Para hacerle la historia corta, un día que sus hermanas fueron a traer el agua porque tenían que traer el agua cargando en la cabeza desde un río bien lejos, y Rosita tenía que ir con ellas también y cargar una cubeta llena de agua. Y ese día Rosita les dijo, yo no quiero ir, me duele el estómago, yo no quiero ir. Pero era porque ya se había puesto de acuerdo con la amiguita de que su tío, cuando sus hermanas se fueran a traer el agua, su tío iba a pasarse el cerco y se la iba a llevar. Entonces el papá de Rosita andaba trabajando en el campo. Las hermanas de Rosita dijeron, la mayor, no Rosita, tú tienes que ir con nosotros porque si no vas y mi papá llega, te va a pegar a ti y nos va a regañar a nosotros. Rosita dijo, no va a llegar. Yo me voy a quedar. Y la hermana le dijo, bueno, te vas a quedar, pero atente a las consecuencias si llega mi papá. Y te voy a poner de tarea que tienes que barrer y regar todo el patio. Rosita dijo, sí, yo lo hago. Bueno, pero ella sabía que no iba a hacer nada y que el papá no iba a llegar porque ella se iba a ir de la casa. En cuanto sus hermanas se fueron, ella corrió y agarró los calzones de sus hermanas porque ella nada más tenía un calzón. Agarró los calzones, 2 calzones de cada una de sus hermanas, que dice Rosita que cada una de sus hermanas tenía 3 calzones y las dejó con un calzón a cada una. Y las metió en una bolsita de plástico y estaba metiendo sus calzoncitos en la bolsita de plástico y un vestidito
cuando en eso llegó el hombre, al que nunca le había ni siquiera saludado, y le dijo, ¿ya estás lista? ¿Nos vamos? Y dijo Rosita, sí, vámonos. Y se fueron corriendo por la parte de atrás por el caminito por donde se había ido Rosita a esconder con su madrina. Por ahí se fueron corriendo los dos. Y llegó el hombre con Rosita de la mano a la casa del hermano de él. Y le dijo, corriendo, corriendo, búscame a alguien que nos saque de aquí, que nos lleve. Porque me estoy robando a esta muchachita. Y no quiero que venga el papá y nos vaya a desvivir aquí. Y el hermano le dijo, ¿qué acabas de hacer? El papá es un hombre muy loco. Te va a desvivir y nos va a desvivir a toda la familia. ¿Qué has hecho? Y para eso andaba el hombre de las verduras que venía todo el tiempo a vender verduras, como ya les había mencionado anteriormente. Y corrió el hermano y le dijo, por favor, te doy tanto. Llévate a mi hermano de aquí con la muchachita. Se la está robando. Pues así se usaba en los tiempos, creo, de antes, dice Rosita. Y le dijo, súbanse. Los subió y se los llevó al pueblito más cercano donde ya había camiones, que era ese pueblito que les estoy mencionando anteriormente, que es donde enterraron a la mamá de Rosita y para donde se fue el caballo que desvivió al amiguito de Rosita. Y cuenta Rosita que iban a la mitad del camino cuando el hombre le dijo, ¿quieres mirar a tus hermanas por última vez? Ahí vienen tus hermanas, míralas por última vez. Rosita levantó su cabeza porque iba con su cabeza acostada en el sillón para que nadie la mirara. Levantó su cabeza y pudo mirar a sus hermanas que iban ya para su casa con la cubeta de agua en su cabeza, sin ellas imaginarse y saber que en esa camioneta su hermana se estaba yendo. Y que después de ese día iba a haber un antes y un después que iba a marcar terriblemente en la vida de ellas y en la vida de Rosita y en la vida del papá de Rosita. Con ellas iba la hermana del hombre que se estaba llevando a Rosita. Ella sabía que su hermano se estaba llevando a Rosita, pero no, obvio, le tapó a su hermano y no les dijo a las hermanas de Rosita nada. Bueno, llegaron a la estación de camiones y el hermano de Rosita llegó como 2 meses más tarde al ranchito y se encontró con que Rosita ya no estaba en la casa.